en ese sistema de checks and balances, obviamente, también el moderador vuelve. No, hacemos una cosa, 1 minuto y medio, cada uno le contesta a las sugestiones del turno y nada. Vamos. Bueno, Pablo, muchas gracias. Yo, sí, la verdad que en realidad la presentación no forma parte de un paper. Sí le mandé a Nico, no sé si te llegó con la organización, lo que yo he trabajado durante, más o menos, bueno, me volví del BID en 2016, 2016, entonces un poco esto tiene que ver con un montón de cuestiones que estamos trabajando en distintos niveles y muy interdisciplinariamente, que ya aprovecho, ya que hay alumnos, aprovecho para decir que la segunda parte del curso de Economía Internacional no tiene muchas ecuaciones, tiene otras cosas, espero que entiendan, es un curso así balanceado. Entonces, a ver, la respuesta rápida es, la verdad que no pareciera, depende mucho de cada país y de la correlación de fuerzas, ahora que estamos con esos términos en general como muy en boga, respecto de cómo... Que son viejos, Que son viejos, pero se viste que de repente es cíclica la cosa. Entonces, depende mucho de cómo el país pueda contestarle al banco, en realidad. O sea, por ejemplo, la experiencia que yo tuve con Argentina fue muy compleja. Yo estuve representando a Argentina en el BID desde mediados de 2014 hasta fines de 2015, con lo cual fue un momento muy complejo, con los buitres, bueno, fue muy complejo. Pero Argentina en el BID se podía plantar. Yo creo que los países, y por eso también yo hablo de América Latina, pero en general me posiciono más desde un país de ingresos medios, y trato de ampliar, porque hay más a Sudamérica, más México, porque son otras las problemáticas. Guatemala, todos los países de Centroamérica, del Caribe, tienen tal vez otro tipo de fuerza y otro tipo de, a veces, capacidades para poder disputarle. Nosotros, por ejemplo, con Haití, que compartimos la silla, los invitamos a los hacedores de política de Haití para mostrarles cómo nosotros administramos los préstamos. Es algo muy micro, pero la verdad que era como, mira, o sea, porque la verdad, bueno, Haití es paréntesis, ¿no? O sea, muy complejo. Pero digo, tal vez yo te respondí en el momento como, bueno, no ven la soberanía, pero la verdad que los países en general tienen una manera de discutirlo. Hay, por lo menos lo que es el BID, que es lo que yo más conozco, bastante espíritu de cooperativa. Dentro de todo, yo lo experimenté mucho con Argentina, nos apoyaron un montón los países, incluso países que estaban más alineados con el norte, nos apoyaban. Entonces, digo, es complejo, pero se puede llegar a algún tipo de correlación de fuerzas favorable hacia los países, o por supuesto depende mucho de qué es lo que los países, cada país tiene como modelo de desarrollo, digamos. Si vos pensás bueno, me importa solamente mi ombligo, me importa más bueno, voy a hacer una referencia política, una patria grande, digamos, depende un poco de cómo cada uno, o cómo cada gobierno lo interpreta, y también mucho depende de los representantes, pero bueno, ahí lo dejamos y te lo devuelvo el café, porque también depende mucho de cómo cada director ejecutivo representaba a su país, pero eso bueno, más interno. Pero gracias por el comentario. Bueno, muchas gracias, Pablo. Tenés razón. Voy a tratar de escribir un solo argumento en la defensa de la teoría, que no es mía, pero es, digamos que el lugar en donde se para la teoría o intenta teorizar es un lugar en el que el decisor está entre la sartén o las brasas, ¿no? Digamos, entonces, lo que tiene que elegir ahí no es, por ejemplo, el gobernante de izquierda, ¿no? Decir, bueno, obviamente no va a elegir una devaluación contractiva, no va a elegir una devaluación que baja salarios, pero entre una devaluación, sea contractiva, como en general es contractiva, o un ajuste interno, que es bajar salarios directamente, entre esas dos opciones, lo que dice la teoría es el decisor de centro-izquierda va a ser más propenso a ir por una devaluación, o sea, a que el ajuste sea una devaluación y compensar, ¿no? Y vos decís, yo pienso en Argentina cuando pienso en esto, efectivamente, y un gobierno de centro-derecha lo que va a tender a hacer, esto para mí el de centro-derecha es más cuestionable que el de centro-izquierda, que es porque tienden a ser, depende de los sectores ahí, y a veces les conviene hacer más una devaluación que un ajuste interno. De hecho, el gobierno Macri empezó con una devaluación, y lo que hizo fue postergar el ajuste interno, entonces no cierra mucho. Pero uno podría decir que tienden a, no este gobierno, pero son más propensos a, bueno, hacer el ajuste, digamos, a bajar el gasto público, por ejemplo, un gobierno de centro-derecha que un gobierno de centro-izquierda. Listo. Gracias, Pablo. Estoy de acuerdo con eso, y efectivamente creo que son falta de acá. Se puede
se puede hacer. ¿No? Estás pensando en una forma de estilizar, digamos, un poquito, digamos, tu punto. Me parece que sería la siguiente. O sea, los presidentes intentan hacer lo que prefieren, en primer lugar, digamos, y esa preferencia está moldeada, digamos, por las condiciones en las que sus cerebros llegan, digamos, a hacerse cargo de la situación. Digamos, y también, digamos, tratan de avanzar por la línea de menor resistencia. Si resulta que las dos cosas coinciden, fantástico, entonces van todo lo que puedan por ese camino. Ahora, si una de las dos, digamos, no funciona, entonces hay que ver cómo eligen la otra, digamos. Puede ocurrir que después ninguna termine funcionando, digamos, y entonces lo que tengan que hacer sea algo que no quieren hacer, digamos, y para lo cual van a encontrar mucha resistencia, ¿no? Y tal vez, bueno, en ese caso, digamos, estén abiertos, digamos, a otras ideas, digamos, o simplemente ya no les quede tiempo. Gracias. Bueno, también un placer, Pablo, la verdad que recibir comentarios de tu parte siempre se aprende mucho. Yo coincido también, y voy a hacer vamos a ver, quizás nos juntamos en un par de años y vemos si me equivoqué o no, seguramente me haya equivocado, porque cuando uno proyecta se equivoca casi por definición. Yo creo que la economía se vaya apuesta a la política y que esto que vemos que no puede haber una política económica, digamos, que la política no se puede, no está pudiendo instrumentar un programa de estabilización, por de hecho todos los motivos que estamos escuchando acá, va a ser que lamentablemente la economía se lleve puesta a la política antes de que la política pueda frenar a la economía y hacer algo mejor. Y después de eso, no se sabe muy bien. Yo intento pensar un poco, y seguramente vos tenés alguna opinión, lo podemos conversar después, pero los grandes planes de estabilización, como el austral, vino después de la dictadura, la convertibilidad vino después de la hiperinflación, no se llamó plan de estabilización, pero realmente fue un plan, quizá no de estabilización, en otras condiciones bastante más favorables en términos macroeconómicos, no sociales, pero 2002, hubo un plan, digamos, después del estallido 2001. Digo que la economía se vaya puesta a la política, pues lamentablemente la política no está siendo capaz, y no ha sido capaz en las últimas décadas, de evitar el estallido. Pero una vez sucedido el estallido, lamentablemente está dando después de 12 años de estancamiento, o más, digo que es. No es lo mismo que 2001, 2012. No, que son 4 años, sí. Pero posiblemente, y esto lo digo con mucho dolor, esto no es lo peor que hemos visto, seguramente. El desenlace va a ser peor que este largo letargo, digamos, ¿no? Esta larga agonía. Yo tengo la esperanza de que una vez suceda eso, se ordene algo políticamente para generar una estabilización o algo que se le parezca. Porque si no, es que la sensación es que no hay piso. Si no hay piso. O sea, ¿Tengo tiempo para hacer una pregunta más? Vamos, sí. ¿Sí? Es porque muy breve. Vos empezaste diciendo en las conclusiones, la inflación genera inflación, esto es inercia, y después pusiste otros ingredientes. Es muy local mi preocupación. Hasta donde yo pude ver los trabajos, la convertibilidad y todo el gobierno de Menem tuvo muchos problemas, pero hubo una cosa que no fue un problema, que es la desindexación de los términos. ¿Vos encontrás ahí alguna DAMI, alguna cosa rara cuando se reindexa en el momento de la desindexación? Bueno, tomás el momento, pero ¿encontrás una vuelta a un pass-through más, a una reindexación de la economía y a un pass-through más alto desde 2003 hasta hoy? Claramente. Sí, claramente. Hablo de ventaja y va a parecer insólito, ¿no? Pero la ventaja de la hiperinflación es que no hay inercia en la hiperinflación. Entonces, obviamente queremos evitar la hiperinflación. Si no la evitamos, tenemos un activo, aferrémonos a eso para hacer algo con eso. ¿No? Uno dice, hiperinflación, y dice, bueno, pero ¿cuántos casos de hiperinflación duraron mucho tiempo? Ninguno. A ver, la hiperinflación necesariamente es un evento muy disruptivo, bastante puntual y cortito en el tiempo. Porque pues, en algún punto ya está, toda la indexación ahora se hace mensual, semanalmente, o incluso hasta diariamente. Entonces, es relativamente fácil decir, bueno, frenamos acá. Obviamente, para eso, generalmente hay que frenar el tipo de cambio. ¿Cómo lo haces sin dólares? Bueno, de algún lado quizás
Les quiero decir que Guido Sachs, paradójicamente, está diciendo que quizá una hiperinflación sea mejor que una inflación permanente. Esto de está siendo 100%. grabado. Lo que estoy intentando decir es, agarrémonos del único aspecto quizás positivo de la hiperinflación, que obviamente sería un fenómeno catastrófico para la economía y para, sobre todo, prácticamente la totalidad de la población argentina, ¿no? Pero sí, efectivamente, una hiperinflación no va a durar 12 años. Esperemos que no nos juntemos en 15 años y digamos, che, vos me dijiste que no puede durar. Entonces, yo tengo al menos la expectativa de que la política logre frenarlo antes, y si no, que al menos ordene. No creo que llegue antes, digo, pero guardo alguna esperanza. Bueno, muchísimas gracias.